Hola, ¿qué tal? Aquí mi Tantecutli y hoy les vengo a contar en estas historias de la casa de siderurgia. Les quiero contar de viva voz lo que yo empecé a experimentar, que ya con el tiempo le puedo dar un nombre. A esto le llamo la gente sombra. En esa casa de siderurgia, de día como que todo cambiaba. Se espantaba todo lo malo que tenía. Entre 7 de la mañana y 5 de la tarde. Podías habitarla, podías estar bien, todo perfecto. Normalmente como teníamos diferentes formas de acoplarnos, yo siempre he sido muy nocturno, entonces yo casi siempre me dormía al final. Y me acuerdo que había una hora pesada. Yo llegaba de la escuela y me ponía a hacer la tarea por lo regular para tener el resto de la tarde libre. Así eran en esos tiempos. Y me acuerdo que cerca de las 6 de la tarde era cuando venía la hora pesada, que ya se empezaba a oscurecer. Y me acuerdo que había un pasillo que llevaba a los cuartos. Ese pasillo, imagínense, el pasillo me llevaba a la habitación justo donde está mi cuarto, el cuarto que ya les he contado. De un lado era el baño, del otro lado del cuarto, la cama de mi mamá, el baño y el cuarto de mi hermano. Eran tres cuartos nada más y un baño. Y en ese pasillo que yo lo veía enorme, porque también estaba muy pequeño, en ese pasillo siempre nosotros estábamos en la sala, teníamos ahí una tele, y a veces de reojo veías, casi en el rabillo del ojo, como se dice, algo que pasaba muy rápido, así, bueno, así, era oscuro. En el pasillo, entre las puertas del cuarto, al final se veía algo pasar ahí. Y siempre teníamos la costumbre, los domingos por lo regular en las mañanas, platicar de estos temas. Era como una sobremesa y platicábamos siempre de las historias que nos sucedían. Y cuando tocaba este tema, yo pensé que yo había sido el único en ver esa sombra, ¿no? Pasar, para tratar de emularla. Parecía una figura, una silueta humana. Y era muy rápida. Si alcanzabas a ver que pasaba y justo cuando volteabas ya no había nada. No había nada, ni hacía ruido. Y bueno, mi hermano también la había visto. Mi mamá casi no nos decía, porque no quería espantarnos, pero ahí tenía que hacer cosas. Ya la invitaré para que dé su testimonio de todo lo que le tocó a ella vivir. Y también si puedo conseguir el testimonio de mi hermano. Pero bueno, sucedieron varias cosas y eso es lo que yo recuerdo. Yo hasta veía esas sombras que se pegaban en el pasillo, pues en todas las paredes, de izquierda y derecha, se pegaban las sombras y andaban a veces despacio, a veces rápido, a veces sí se llegaba a notar una forma humana como la cabeza. Yo no notaba cabello, no parecían figuras, siluetas femeninas, parecían más masculinas. A veces se notaban los brazos, a veces, o sea, las manos ya no, ni los dedos, simplemente la forma de los brazos. Pero eran muy rápidas, a veces hacían movimientos lentos y a veces muy rápidos. Eso es lo que recuerdo bastante y ya sabías que empezaba la actividad paranormal, porque justo cuando se empezaba a acercar las 6 de la tarde, ya no me daban ganas de ir al cuarto. O sea, cualquier cosa que tenía yo que hacer era la sala, el comedor y a las recámaras nada más para ir a dormir. Pero para ir al baño, por ejemplo, era ir rápido. Y entonces acostumbras a tu organismo a hacer todas tus actividades antes de que anocheciera. Había muchas situaciones complejas. Nosotros, recuerdo que mi mamá fue con un carpintero a crear a crear, digo, porque ella diseñó un espejo, pero un espejo fuera de lo común, era un espejo gigante, era un espejo de tamaño natural que tenía llantas y era como perchero. Y ese espejo siempre generaba mucho miedo porque era un espejo enorme. Pues mediría unos 2 metros
1.50. Y ese espejo siempre estaba así. Cuando tú pasabas por las recámaras, pues veías tu reflejo, pero a veces confundías que era alguien más. ¿Qué más sucedía? Lo de la gente sombra, eso es lo que quiero enfatizar. Ya les contaré más cosas que sucedían. Pero eso era muy común, lo de la gente sombra en todos lados. Empezaba por el pasillo y de ahí se pasaba a la cocina, lo veías en varias partes. Pero sí es interesante porque yo no sabía cómo nombrarlo hasta que fui conociendo más sobre el tema. Pero es muy común y eso sucedía en esta casa. Okay. Saludos.